a creer a Dios, este hombre empezó a decir, no era cristiano, decía: hombre de Dios, ayúdame. Yo sé que nosotros que somos conocedores de Cristo decimos: Jesucristo, ayúdame. Pero este hombre sin conocimiento de la palabra decía: hombre de Dios, ayúdame. Porque este hombre sabía que en ese hombre de Dios estaba la presencia del Espíritu Santo. Cuando este hombre observó su clamor, el hombre se acercó. En su brazo había una herida, estaba avaliado hace 3 semanas. Y él seguía clamando como el ciego Bartimeo: hombre de Dios, ayúdame, te suplico que clames a Dios para que Él me sane. Y él llorando, y el siervo del Señor se acercó, colocó su mano, y este hombre empezó a sentir un frío. Sus dedos empezaron a moverse, y él contaba el lunes, el testimonio decía: yo empecé a sentir una desesperación de quitarme lo que tenía colocado en su brazo. Y él se lo quitó y lo dejó en el suelo. Y ahí testificaba el lunes llorando, diciendo: Dios me sanó. Dios me sanó. Y él decía a las personas que estamos allí escuchándole: si Dios lo hizo con él, nos decía, Dios lo va a hacer con ustedes. Una piedra hablando de milagros, un hombre que no conocía del Señor y fue salvo y fue sano de su brazo, y Dios hablándonos, porque él decía: ustedes que conocen de Dios más que este servidor, decía él, ustedes también tienen un milagro de Dios. Pero hay que tomar la actitud de este joven, que su oración y su súplica era con llanto, súplica y lágrimas ante la presencia. Cuando Dios nos libra de las crisis, debemos testimoniar de su poder. Allí en el versículo 6 del capítulo 20 del Salmo dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirán desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Hermano, cuando Dios te haga un milagro, cuando Dios responda a tus súplicas, debemos testimoniar, debemos testificar, compartir de las maravillas del Dios Todopoderoso. Haga lo que la Biblia dice. Hagámoslo, hermanos. No se quede callado cuando Dios responda a su oración. Llame a sus amigos por teléfono o en el celular, en el internet, por el Face. Empiece a escribir y a decir: tengo un Dios maravilloso que hoy me ha dado una respuesta. Y millones de personas estarán viendo tu mensaje, y millones de personas se convertirán, porque tú estás declarando y confesando que Dios ha manifestado su poder en tu vida. En tiempos de crisis no debemos batallar en nuestras fuerzas. El versículo 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Hermanos, no batallemos en nuestras propias fuerzas. No lograremos cambiar las circunstancias en nuestras fuerzas. Si luchamos en nuestras fuerzas, terminamos frustrados.
terminaríamos frustrados. ¿Cuántas cosas no han salido a la manera de Dios? Y estamos frustrados porque hemos dado pasos en nuestro propio pensamiento. Hemos dado consejo en un consejo humano. Hemos tomado decisiones humanas y estamos frustrados. Pero cuando nuestras fuerzas están en Dios, todo lo que emprendas, Dios lo respaldará y Dios hará que tu decisión te lleve a una victoria poderosa. Confiar en Dios es tener la certeza de que no responderá oportunamente en tiempos de crisis. No responderá, hermanos. Cuando tú confías en Dios, y en el versículo 9 dice: salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Que Dios nos oiga en el día que le invoquemos. A veces, hermano, tú no te das cuenta de las maravillas que Dios hace en tu vida. Doy un testimonio. En un día, hermano, iban a robarme a las 10 de la noche. 6 personas maquinaron, programaron, habían 7. Y 6 de ellas empezaron a levantar las bicicletas. Estaban en bicicleta. Estaba más o menos a 3 cuadras. Pasé caminando por donde ellos estaban. 7 jóvenes, pero habían 6 que querían robarme y hacerme daño. Y de esos 7 se levantó un joven, cogió su cicla y me alcanzó. Y se me colocó al lado y me dijo: mis compañeros te quieren robar, pero si te van a robar tienen que robarme a mí. Y no sé por qué hago esto, me decía él, pero quiero acompañarte cerca a tu casa, porque no voy a permitir que te roben. Y no entiendo por qué hago eso. Eso es la protección de Dios, guardándonos del mal. A este joven le dije: Dios te bendiga y muchas gracias por haberme favorecido de ese peligro. Dios actúa de una manera que no entendemos, pero ese día caí de rodillas para darle gracias a Dios por haberme librado del hurto en aquel día. A veces Dios hace tantas maravillas que las ignoramos. Hermanos, el poder de Dios es tan latente, tan maravilloso, que muchos no hemos entendido que sus maravillas son día tras día. En ti y en mí debe perdurar el gozo, la paz. Y si eso perdura constantemente, eres un varón y una mujer en el cual estás en el propósito de Dios, aún en medio de las crisis. Querido hermano, como conclusión, en los tiempos de crisis, la peor decisión que podemos tomar es luchar en nuestras propias fuerzas. ¿Quién nos asegura la victoria para sobreponernos a los obstáculos y alcanzar la victoria? Es Dios mismo. Él nos hace vencedores.
es un fundamento del que jamás podemos olvidarnos. Las personas que marcan la diferencia en nuestra sociedad son aquellas que saben avanzar, así sea paso a paso, pero con ayuda de Dios, Él nos asegura la victoria en todas las circunstancias de nuestra vida. Hermano, cada vez que estés en una crisis, te aconsejo a que contemples su presencia. Te aconsejo a que medites en la palabra, porque todo hombre o mujer de Dios, o niño o anciano, tenemos que estar preparados en algún momento de crisis, en el cual Dios lo permite, diciendo en Romanos 8, 26 al 28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esto va para todos: pastores, líderes, miembros de la congregación, criaturas nuevas en la fe. Vendrán circunstancias, vendrán problemas, pero cuando Dios está delante de ti, tú vas a estar motivado, vas a estar diciendo: Señor, esta montaña tendré que pasarla, tendré que subir a la cima y poder decir, al llegar a lo más alto de la montaña, y poder observar la bendición grande de parte de Dios. Yo no sé si tu crisis es una enfermedad, si estás atravesando con un problema de cáncer, un problema de colesterol, una cirrosis, una úlcera. No lo sé, querido hermano. No sé si estás en bancarrota en el área económica. No sé si tu vida espiritual cada día va menguando, va hacia abajo. Todo eso tipifica una crisis.